Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Esto que pasó en el Senado de la República es lo que muestra el crispado ambiente político que vive Colombia. Con el telón de fondo de la encuesta Inbamer del domingo pasado, revelada por Blue Radio y Noticias Caracol, y apenas a 4 días de que se vence el plazo para la inscripción de las listas a Senado y Cámara de los partidos políticos y de que expresen la intención quienes van a una consulta presidencial el próximo 8 de marzo. Y hay novedades por todas las toldas, comenzando por el pacto histórico, que finalmente tiene la personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral, eso sí, luego de haber cumplido las condiciones que se le otorgaban y sin la participación de la Colombia Humana, que es el buque insignia del presidente Gustavo Petro en materia política. Por los lados del pacto histórico también se habla de divisiones, no todo es una luna de miel en torno a la posibilidad de la confección de las listas, sobre todo a la Cámara de Representantes por Bogotá, y la participación de las mujeres en ese mismo listado. Por los lados del Centro Democrático ya se definieron al menos los 5 primeros números de la lista al Senado de la República. Encabeza Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, luego está Rafael Nieto, en el tercer lugar Claudia Margarita Zuleta, en el cuarto puesto Hernán Cadavid y en el quinto lugar Julia Correa. En el Centro Democrático, a propósito, ya están corriendo la encuesta para definir quién de Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal será la candidata o las candidatas presidenciales de esa colectividad. Las 3 candidatas definitivamente no irán al Senado de la República. Por el Partido Liberal ya también se han definido números clave. Por ejemplo, Lidio García, actual presidente del Congreso, será cabeza de lista. María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, tendrá el número 100, mientras que no se sabe si le darán o no el aval al senador Alejandro Carlos Chacón por cuenta de su pelea, de sus diferencias con el expresidente César Gaviria. El Partido Liberal también le ofreció en las últimas horas su coaval a Héctor Olimpo Espinosa a la presidencia de la República. Y por los lados del Partido Conservador regresa el ex senador y ex candidato presidencial David Barguil, encabezará la lista al Senado de la República, mientras que aplazaron hasta el próximo 10 de diciembre en esa colectividad el plazo para inscribir candidatos a la presidencia de la República. Y Sergio Fajardo sigue de gira, distanciándose de quienes dicen que es tibio o de que no tiene carácter. En Barranquilla, Fajardo dijo que él ha sido coherente y que el hecho de no gritar o no descalificar no implica que él no tenga claro un modelo de lo que quiere para Colombia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:38 minutos de la mañana. No es un niño, es un asesino. Esa fue la última reflexión del papá de Jean-Claude Bossard, el joven que fue asesinado en un violento atraco en el norte de Bogotá. Se estaba refiriendo al adolescente de 16 años que le disparó 2 veces a su hijo y lo mató. El asesino, que ayer ante un juez terminó aceptando los delitos que la fiscalía le imputó con todas las evidencias de esa escena violenta. Terminó graduado de homicida, terminó graduado por homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tentativa de hurto calificado, todos en el grado de agravados y falsedad marcaria, que fue el único delito que no reconoció. Terminó enviado a un centro de reclusión especial con un prontuario de varios delitos, entre ellos 2 robos en el sector o en el barrio Santa Paula en Bogotá, uno el 1 de octubre y el otro en noviembre de este mismo año 2025. Amanece en ese centro de reclusión especial amparado por el sistema penal para adolescentes, por el que recibiría una pena máxima de 8 años de cárcel. Un caso similar al del congresista Miguel Uribe Turbay, también asesinado por un adolescente, y que reabre el debate sobre la necesidad urgente de que el gobierno intervenga esa ley que ha demostrado por todas partes ser obsoleta e inocua. Por otro lado, también reabre la discusión sobre la batalla contra la criminalidad, contra la delincuencia urbana, que parece irla perdiendo Bogotá. El dato más abrumador para la capital del país es que solamente tiene 16,000 policías. Le faltan 7,000 policías para salir de la lista de ciudades que tienen menos de 200 policías por cada 100,000 habitantes, y para disminuir una cifra que también es miedosa: 30 asesinatos en lo que va corrido de este 2025, personas a las que le quitaron la vida o por quitarle un celular o algún objeto de valor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos, y los pacientes en Colombia siguen pagando los platos rotos de un sistema quebrado que nadie saca de la crisis. Les hablo del sistema de salud. Amanecemos con un nuevo informe, el de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que ya lleva la lista de 2.000 muertos por pacientes de enfermedades raras, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la hemofilia A. Pacientes que tienen una enfermedad que le da a 1 de cada 5.000 habitantes en el mundo y que en el caso de Colombia, dice la Federación, están muriendo producto de tratamientos que se interrumpen ya que no les entregan los medicamentos. Esos pacientes murieron especialmente por el deterioro que causa en su salud como consecuencia de no recibir los medicamentos para tratamientos a tiempo. Y a eso hay que sumarle otro informe, el de la ANDI, que advierte el deterioro de la cartera con clínicas y hospitales. Revisó cómo van las deudas de más de 17 IPS que ya llegaron a una cartera de 5.7 billones de pesos. Eso significa que la deuda del sistema de salud en Colombia se duplicó si revisamos la cifra de 2022 con esta que tiene la ANDI en 2025. Un panorama muy difícil para el gobierno, que volvió a perder en las últimas horas una batalla en su afán por resolver la discusión de la reforma a la salud, que nuevamente quedó en pausa en medio de acusaciones, peleas y problemas. Nada que avanza el trámite en la Comisión Séptima de Senado. Están enfrascados en una discusión de cómo se debe tramitar en comisión esa reforma, que a propósito tiene mensaje de urgencia y de insistencia. Mensajes que le puso el gobierno a ver si le ponen el acelerador a la reforma a la salud. Enfrascados en eso, que es una discusión jurídica, varios senadores ayer terminaron retirándose, lo que bloquea además la votación del orden del día, y por eso otra vez el titular es que la reforma a la salud sigue en veremos. Y mientras tanto, los pacientes pagan los platos rotos, un sistema de salud que no tiene todavía un futuro claro, igual de difícil que el futuro de la reforma en la Comisión Séptima. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. Preocupación por el decreto para regular las tarifas del gas. Un decreto que cocina el ministro de Minas y Energía, Edwin Palva, para supuestamente estabilizar el precio del gas y frenar lo que él llama especulación en el mercado. Y tras conocerse ayer los impactos para los consumidores del alza en los precios de los nuevos contratos entre los actores de la cadena, alzas que tarde o temprano van a terminar golpeando a 36 millones de colombianos que usan gas natural en sus hogares. 700.000 vehículos con gas natural vehicular, 87.000 taxistas con gas, 1.400 transportadores de carga pesada que mueven con gas, 30% del transporte público interconectado de Bogotá que funciona a gas y 100% del transporte público de Cartagena y de Valledupar que funciona a gas. Pero un gas natural que se sigue acabando en el país, que toca importar ya en un 20% para abastecer la demanda nacional, elevando así los precios de la molécula para los productores, los transportadores y los distribuidores, trillizos de los que depende el suministro de gas en el país. En primer lugar, los productores, como Ecopetrol, Jocol, Lewis Energy o Canacol, que para colmos acaba de declararse en ley de quiebras en el Canadá. En segundo lugar están los transportadores, como TGI y Promigas, y finalmente están los distribuidores, como Vanti, EPM, Gases del Caribe, Gases de Occidente, Alcanos, y un total de 14 compañías que se encargan de la última milla y de llevarle ese gas natural a los usuarios del país. Una cadena tripartita de productores, transportadores y distribuidores que acaba de renovar los contratos entre ellos mismos, con incrementos en el precio de la molécula del gas de 55% para el gas vehicular, 28% industrial y 14% residencial. Unas alzas que se van a ver reflejadas en el precio final para los consumidores en una proporción de aproximadamente la mitad, lo que nos deja con incrementos de hasta 35% para el gas vehicular, efectivos ya desde el día de ayer, arrancando por la costa, donde suben 35%, Bogotá 34%, Valle 30%, Oyopal con un 28% de incremento en el gas vehicular, en tanto que en materia de gas residencial, las alzas van a comenzar a sentirse el año entrante, a partir del mes de enero, con incrementos del 7% en promedio para todo el país. Estás escuchando Blue Radio.